Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos acá a un nuevo video. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es mirar cómo es la estimación fuera de línea. Obviamente es una simulación. Lo chévere sería pues como obtener el sistema dinámico, obtener los datos y luego hacer la estimación. Pero pues vamos a tratar de hacerlo de una manera sintética. Obviamente pues la matemática puede con todo, ¿cierto? Pero en la realidad vamos a tener unos elementos pues bien interesantes porque en la realidad pues algo que es inherente a los sistemas dinámicos e incluso a la medida de sistemas electrónicos es el ruido. ¿Cierto? Eso es fundamental, siempre va a haber ruido. Entonces acá pues obviamente va a ser sintético. Entonces voy a abrir por acá Edit, simulación de estimación. Bueno, sí, estimación una. Bueno, vamos a hacer varias, pero listo. Entonces acá lo mismo, CLC, Close Out, Clear, listo. Entonces lo primero es tratar de obtener los datos de un sistema. ¿Sí que? Entonces voy a hacer el diseño de un sistema muy rápido. Eh, Voy a definir un máximo sobre impulso del 30%, 30 sobre 100. 30 sobre 100, punto y coma, un tiempo de establecimiento igual a un segundo, punto y coma. Por acá va a decir cita, va a ser el valor absoluto del logaritmo del máximo sobre impulso, ¿cierto? Del logaritmo del máximo sobre impulso dividido entre la raíz cuadrada, o sea, SQRT de pi, o sea, pi cuadrado, más el logaritmo del máximo sobre impulso al cuadrado. Listo. Si esta ecuación está bien, con el 5% nos tiene que dar el número mágico, 0,69. Así que, listo. El que lo entendió, lo entendió. Así que, listo, pero estamos acá con el 30%. Así que punto y coma. Ahora, tenemos una función de transferencia que la vamos a llamar nos falta el omega n, que es igual a 4 veces sobre el tiempo de establecimiento por cita, punto y coma. Ahorita sí tenemos la función de transferencia h, que va a ser tf o transfer function de omega n al cuadrado, coma, 1, 2 por cita por omega n y omega n al cuadrado. Esta sería la función de transferencia del sistema. ¿Dónde lo embarré? Ok. Asterisco. Ups. Sí, era asterisco, pero con el 2. Okay, listo. ¿Y cómo? Omega n al cuadrado. Ah, sí. Omega n a la omega. Chévere. Listo. Ahí tenemos la función de transferencia. Si le decimos step de h, pues ustedes ya saben, debe tener las características que nosotros deseamos, ¿cierto? Características. En este caso, estado estable, aproximadamente un segundo, si lo ven. La otra característica es peak response, en este caso es el máximo sobreimpulso, 30%, o sea, el sistema tiene las características diseñadas. Listo. Este sistema que está aquí es guiño guiño el que yo voy a estimar, ¿cierto? A partir, o sea, supuestamente este sistema es el que yo voy a hacer. Entonces, lo que tengo que hacer inicialmente es, primero, construirme un vector de tiempo. Entonces, ese vector de tiempo lo voy a hacer a partir, como el tiempo de establecimiento es de un segundo, voy a decir que, el T sub S, que sería la frecuencia de muestreo, lo voy a hacer como el tiempo de establecimiento dividido entre 100, pongámoslo así. ¿Por qué lo puse así? Por una sola característica, a mí me da la gana. ¿Qué significa eso? O sea, no estoy utilizando hasta el momento ningún criterio para escoger el tiempo de muestreo del sistema. Simplemente, de hecho, lo que estoy haciendo es que de 0 a 1 segundo voy a tomar 100 muestras. O sea, de hecho, estoy muestreando ¿a cuánto? A 100 Hz. ¿Sí? ¿Okay?
¿Pero por qué? Eso es arbitrario. Lo que deberíamos hacer sería, pues uno, si mi tarjeta de adquisición de datos tiene la capacidad de adquirir datos a esa frecuencia, sóbelo, ¿sí que? Pero si no, ¿cierto? Si no tiene la capacidad de hacerlo, entonces hay que mirar dentro de las capacidades de ella, ¿cierto? Hasta qué punto puede llegar. Listo. Con esto voy a generar un vector de tiempo que me dice que va a ir desde 0, 2 puntos, hasta en espacios de tiempo de muestreo, 2 puntos, y voy a simular 6 segundos, punto y coma. Eso me debe entregar a mí más o menos que entre 0 y 6 segundos debo tener aproximadamente unas 601 muestras. Miremos a ver. Mira, acá está, 601 muestras. ¿Sí que? Acá está el tiempo, o sea que voy a tener un vector de tiempo tales. Entonces voy a decir, por ejemplo, y voy a diseñar una señal U, ¿cierto? Una señal U que va a ser igual a zeros o ceros del mismo tamaño, entonces size t. Entonces cuando yo le digo del mismo tamaño del size de t y lo pongo adentro, entonces U va a tener las mismas características de t, específicamente acá de 1 por 600 por 1. ¿Sí que? Listo. U en este caso va a ser mi vector de entrada, pero resulta que yo lo tengo todo en ceros, ¿cierto? Entonces necesito ponerle datos. Entonces voy a decir en este caso que, por ejemplo, U entre la muestra, no sé, 50, 2 puntos y 150 va a ser igual a 1, punto y coma. U entre la muestra 151, 2 puntos, y la 220 va a ser igual a 2, punto y coma. De la muestra U, de la muestra 221, 2 puntos, hasta la muestra, son 600, entonces digamos que hasta la 400 va a ser igual, un número bien original, 0. Punto y coma. Así que para romper esquemas. Y digamos que U2 desde la muestra 401, 2 puntos, hasta end va a volver a ser igual a 1. Pues, por variar. Si esto está bien, cuando nosotros hagamos plot t, U, pues nos debe mostrar más o menos ese vector de entrada. Míralo, ahí está. Hasta acá es 0, cambia de estado, hasta acá 2, vuelve y baja a 0, tales. Sí, ok, listo. Ya tengo ese vector. Entonces hay una función lo más de coqueta que se llama lsim. Miren, acá está, lsim. Entonces, lsim, ¿qué me pide a mí? Me pide la función de transferencia, el vector U, el vector T, ¿cierto? Acá x0, que serían las condiciones iniciales, métodos, bueno, hay una cantidad de elementos de ahí para allá, a mí no me interesa toda esa información hasta allá, lo que me interesa es solamente esta parte, y acá bueno, de hecho ni siquiera ni x ni t, lo que me interesa es simplemente la salida, control C, y acá introduzco el sistema que sería la función, el vector U y el vector T. Entonces acá voy a traerme esto. Entonces acá adentro va H, que es la función de transferencia del sistema, el vector U, que fue el que acabé de crear, y el vector T, que es el vector de tiempo. Listo. Si esto funciona y no hay ningún error, entonces debe aparecerme Y como efecto de respuesta dinámica de ese sistema H a la señal U que generamos. Como no hubo ningún error, aparece efectivamente Y con las mismas características de 600 por 1, ¿cierto? Bueno, también fundamental acá, voy a hacer acá que T sea igual a T traspuesto, ¿cierto? Esto es básicamente para garantizar, porque recuerden que en el álgebra lineal por defecto los vectores son vectores columna, ¿sí? Entonces
Entonces, listo, ya esto nos va a dejar acá T de 600 por 1, U de 600 por 1, Y de 600 por 1. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar la función plot, ¿cierto? Para verificar específicamente la respuesta del sistema. Entonces, la respuesta del sistema debe ser T, la entrada U, y la salida Y del sistema. Si esta vuelta quedó bien hecha, él nos va a mostrar efectivamente la respuesta de él. ¿Sí lo ven? Entonces 0, apenas cambia el sistema, responde acá. Apenas cambia el sistema, pero acá vuelve y cambia, vuelve y baja, se estabiliza, vuelve y sube, listo. En este caso, yo tengo un muestreo relativamente bueno. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo voy a muestrear, no a 100, sino a 50 Hz. Así que ahí se me va a mover todo porque tengo todo relacionado con respecto a eso. Entonces yo digo que mejor no toriemos esa vuelta. Sí, porque miren que acá me puse a generar vectores así aleatorios contando con las 600 muestras. Pero las 600 muestras me dio porque como estoy muestrando 100 veces por segundo, porque pues la relación de un segundo del tiempo de establecimiento es 1, entonces eso significa que este T son 100 muestras por segundo. Entonces, claro, de 0 a 1 son 100 muestras, de 0 y hasta el 6 son las 600 muestricas que aparecen ahí. Entonces, bueno, incluyendo el 0, de hecho. Entonces, esas son las 600 muestras. No toríamos eso. Digamos que ya el sistema está ahí. Okay. Ya vimos efectivamente que a partir de acá tenemos a quién. Tenemos a U, ¿cierto? Tenemos a U y tenemos a Y. Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, digamos que yo voy a asumir que este es un sistema de orden 2. Entonces, por ejemplo, acá a U, ¿cierto? A U, yo le voy a agregar, voy a decir que va a ser igual a, como es un vector columna, entonces le voy a decir 2 ceros, ¿cierto? Acá, punto y coma U. ¿Por qué hice eso? Porque eso significa que U, pues yo aspiro que lo tomé desde el punto T, ¿cierto? Pero al meterle 2 espacios hacia atrás, tengo U de menos 1 y U de menos 2, ¿sí o qué? O sea que yo parto desde la posición 3. O sea, la posición 3 para mí en mi vector sería la posición K, ¿cierto? Y la 2 sería K menos 1 y la otra sería K menos 2. Listo. Y lo mismo, exactamente lo mismo, hay que hacerlo con Y. Entonces acá estaría Y, acá estaría Y y Y. Okay, listo, punto y coma. Entonces digamos que por ahora no nos interesa más esta simulación. Entonces ahora voy a construir A. Listo, entonces A es quién. A son todos los datos, ¿cierto? Pero de K menos 1, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, buen punto. Era para ver si estaban poniendo cuidado. Claro, de hecho, esta tiene que venir acá, que si no nos va a poner un error. Ahorita, ¿este sí lo puedo borrar? Muchas gracias. Listo. Entonces voy a armarme el vector A. ¿Cierto? De hecho, ya podría, armar directamente al vector B, ¿cierto? El vector B es igual a ¿quién? El vector B es igual a Y, ¿cierto? A Y, pero ¿desde dónde? Desde el elemento 3, 2 puntos, hasta end. Listo. ¿Cierto? Que serían los datos tomados de Y, ¿sí o qué? Porque es de 3 con los 2 elementos que le puse inicialmente. Listo, ya tenemos ahí a Y. Entonces acá tenemos A. Primero menos Y, pero menos Y de K menos ¿quién? De K menos 1. ¿Sí que? Entonces Y de K menos 1 sería menos 1 acá y 3 menos 1, 2. ¿Cierto? Sería el primer vector, o sea, simplemente correr todos los elementos un vector. Y el otro elemento acá, Y de K menos 2
y acá sería desde la posición 1. Y tendría que hacer exactamente esto mismo con U. Con U, pero acá es sin negativo. O sea, tendría U de 2 menos 1. Recuerden que a U también le hicimos lo mismo. Y acá tendría a U también menos 2, punto y coma. Listo. Ya construimos la matriz A y la matriz B. Miremos a ver si dimensionalmente sí nos da. Listo. La matriz A nos quedó de 601 por 4, ¿sí ven? Como en el ejemplo. Y el vector B nos quedó de 600 por 1. Entonces ahora sí podemos utilizar el modelo de proyección ortogonal basado en la solución del problema AX igual a B utilizando la pseudoinversa de Moore-Penrose. Entonces esta solución X o este parámetro X que tenemos acá, lo voy a llamar X mayúscula, es igual perdón, es igual a A traspuesta por A, ¿cierto? ¿Vamos bien? Sí. A traspuesta por A inversa. Esa es la forma de hacer la inversa también acá, por A traspuesta por B. Listo. Y los parámetros correspondientes a ese sistema son, mírenlos acá están. A1 es menos, A2 es este, A3 es este. Yo podría armar incluso la función de transferencia. Podría armar incluso la función de transferencia discreta. Entonces, por ejemplo, h de z estimada, voy a ponerle así, va a ser igual a TFD en el numerador, coma el denominador, y el numerador sería X, ¿cierto? Los parámetros ¿cómo los pusimos? 3x3, 3x3. Ajá. Pero A1 y A2 pertenecen al denominador. ¿Sí que? Entonces acá sería X sería un vector así muy parecido a este, ¿cierto? Entonces A1 y A2 sería este, ¿sí o qué? Y este de acá sería ¿quién? Sería 3 y 4, ¿sí o qué? Pero aquí me faltaría un 1. Ahí, listo. Miremos, bueno, y al final acá tendría que decirle coma el T sub S, porque tengo que decir que la función de transferencia tiene ese tiempo de muestreo. Miremos a ver. O sea que la función de transferencia nos dio esto. ¿Sí la ven? ¿Cómo nos damos cuenta? Listo, step, la función h, hz estimado. Mírenla, ahí está. ¿Cierto? La obtuvimos a partir, bueno, ¿por qué nos dio tan bonita? Porque partimos de datos sintéticos, ¿cierto? Partimos de datos sintéticos. De hecho, la magia sería sumarle, por ejemplo, un error aleatorio de media cero y una desviación estándar, que sería pues las características de error que podíamos encontrar, ¿cierto? Y mirarlo. Pero más allá de eso, les cuento una cosa. Si yo digo, por ejemplo, continuous to discrete, o sea, de continuo a discreto, de la función h, usando el tiempo de frecuencia s, le voy a decir que esa va a ser la función h de z, pero discretizada. Igual. Listo. Entonces, miren lo que vale hd. Y miren lo que vale h de z estimado. ¿Cuánto nos dio? Exactamente lo mismo. O sea que, de hecho, si nosotros hacemos un proceso de proyección ortogonal, nos dio exacto porque utilizamos los datos sintéticos. Eso significa que existe una solución sobre el espacio completo de las funciones columna de A, como lo habíamos hablado, que nos puede dar una solución ideal para eso, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de hallar. Pero, por ejemplo, si nosotros le pusiéramos un ruido, le pusiéramos un pequeño ruido a este asunto, por ejemplo, YLSIM, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí le decimos Y. Por ejemplo, vamos a ponerle un ruido más, rand n, que es un ruido de normal, o sea, de varianza
de promedio 0, ¿cierto? De promedio 0 y desviación estándar acá, lo necesitamos acá del mismo size de t para que no nos vaya a poner problema y vamos a ponerle 0,01 por, ¿cierto? Entonces ya acá tenemos y, la simulación, pero la simulación ya contiene, vamos a separar los y de ruido, esto va a ser a y más esto que acabamos de hacer acá, control C, control V, punto y coma, o sea que acá ya tenemos a y con ruido, ¿cierto? Entonces digamos que la y que él va a utilizar acá ya no va a ser estas y, sino yr, o sea una y con ruido propiamente. Ya automáticamente pues hicimos todo de ahí para abajo, ¿cierto? Entonces ahorita miremos cómo sería el sistema. So, miren que ya cambia un poquito. Ahora miremos cuando simulamos las dos, cuando hicimos el step de las dos funciones. ¿Sí ven? ¿Sí ven que ya hubo un cambio? O sea, ya el ruido. No, le metí uno solo. ¿Cómo? Claro, no sigue el azul, claro, porque ya el ruido que le metí, ¿cierto? Ya tiene problemas. Entonces, por ejemplo, pongámosle el ruido más pequeño. ¿Estoy sumando dos veces el ruido? Sí. Es que yo soy así de berraco. Soy muy ruidoso, no mentiras. Claro, acá lo estoy sumando. Es que no lo borré ahorita. 0,0. Listo. Bueno, ahí ya hay una variación más decente. Sí que hay una variación más decente. Intenta parecerse al sistema. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Intenta parecerse al sistema. Ya las funciones de transferencia son un poquito diferentes, pero digamos que esto es un poquito más real. Si yo lo hago con datos sintéticos y automáticamente él a qué converge a la función de transferencia, pero a una estimación asociada a quién, al tiempo de muestreo usado por defecto. ¿Sí? ¿Okay? O sea que miren que también hay formas de hacer eso, y eso hace que, por ejemplo, nosotros en ningún momento le dijimos a él, por ejemplo, que los datos venían, o cuando utilizamos la pseudoinversa de Penrose, nunca le dijimos, vea, estos datos vienen específicamente de estos datos con este muestreo, no le metimos los datos. Entonces él automáticamente estimó los datos y definió y ajustó el tiempo de muestreo a los datos que se generaron. O sea, es una vaina muy robusta, muy brutal. Listo, y bueno, esa es básicamente la simulación, pues la aplicación de esto, para que vean pues cómo se hace. Esto se considera una estimación fuera de línea, una estimación offline, que esto significa que yo ya tengo el conjunto de puntos de Y y el conjunto de datos de U, ¿cierto? Y bueno, claro que aquí no hemos considerado tampoco, por ejemplo, que la entrada puede tener ruido también. O sea, podría ponerle ruido también a la entrada y mirar específicamente qué sucede. Ya eso sería una locura completamente. Pero es de hecho lo más acercado a la realidad propiamente. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? ¿No? ¿Listo? Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos estamos viendo, y ustedes que están ahí en YouTube, un abrazo para todos. Den clic a la campanita y todo eso, y nos vemos en un próximo video.